Buenos días, hermanos hermanos. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio que estamos viendo. Le damos las gracias al Señor por este nuevo día y por la oportunidad que nos da de volver a estar estudiando su palabra, hermanos. Vamos a continuar con la carta a los Colosenses. Recuerden que vimos la clase pasada el versículo 15, 16 y 17, así que vamos a continuar con el versículo número 18. Recuerden que estamos en los versículos en los que el apóstol Pablo está describiendo todas las cualidades del Señor Jesucristo. Inclusive algunos escritores y comentaristas de la Biblia mencionan que estos versículos lo tratan como un himno al Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo lo que hace es exaltar todos los atributos de la deidad que se encuentran en el Señor Jesucristo, enseñándole obviamente tanto a la iglesia de Colosas como a nosotros y sobre todo a aquellas personas que querían menospreciar la figura de Cristo en los tiempos de la iglesia de Colosas. En estos versículos el apóstol Pablo enseña quién es verdaderamente Jesucristo. Entonces vamos a continuar con el versículo número 18 de Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Notemos algo que pasa desapercibido a nuestros ojos, pero el versículo no comienza, y versículos anteriores comienzan con una simple palabra, que es una letra, pero que tiene mucho significado, y es la letra Y. Entonces, esto se deriva de versículos anteriores que describen, y si nosotros leemos de otra manera los primeros versículos, podemos decirlo de esta manera. Dice: Él es la imagen del Dios invisible. Eso está en el versículo número 15. Y Él está por encima de la creación. También es creador de todas las cosas. Además es eterno, pero también es la cabeza de la iglesia, o sea, el principio de la iglesia. Entonces, esa letra tan pequeña que es la I, lo que está haciendo en la narración de esos versículos es diciéndole a la iglesia y a toda aquella persona que lea las escrituras que el Señor Jesucristo no es solo una cosa, sino es una serie tiene una serie de atributos que representan quién es verdaderamente Jesucristo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo en estos versículos. Está narrando, y esa letra I es una conjunción de un atributo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, para aquellas personas que querían menospreciar al Señor y querían ahora sí que igualarlo a un ángel. Entonces, ese versículo comienza también con esa letra. Además, Él también es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, que es la iglesia. Nuevamente, el versículo obviamente comienza señalando al Señor Jesucristo como la figura principal de lo que se va a narrar. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que Él es el más importante y no los ángeles. Recuerden ustedes que el apóstol está en oposición a la doctrina angelical de algunos griegos o algunos también judíos, y más adelante menciona un versículo, un culto a los ángeles. Entonces, el apóstol Pablo lo que está enseñando es la oposición del Señor Jesucristo contra la creación angelical. Entonces, por eso el apóstol menciona al Señor Jesucristo como la figura principal. Eso es lo que narran estos versículos. En primer lugar, se entiende que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y la primera explicación de que Él es la cabeza de la iglesia es que Él es el principio de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que como el Señor Jesucristo, por eso se le conoce como el primogénito de entre los muertos, como el Señor Jesucristo fue la primera persona que resucitó de los muertos, el primer ser humano que resucitó de los muertos para vida eterna, para no volver a morir, porque
ya habían resucitado a otra persona. Recuerden ustedes que, por ejemplo, Lázaro, cuando murió, el Señor Jesucristo lo resucitó. Sin embargo, Lázaro en algún punto de su vida, del tiempo que estuvo otra vez vivo, volvió a morir. Pero el Señor Jesucristo, cuando resucitó, ya no volvió a morir, resucitó para vida eterna. Por eso se conoce como a él como el primogénito de los muertos. En primer lugar, el primer humano que resucitó para vida eterna. Y en segundo, como el principal entre todos los que resucitan, o sea, entre la iglesia. Por eso se le conoce como el Señor, que Él es el principio de la iglesia. Él, en su resurrección, es el principio o el primero que resucita, y a partir de ahí, todo aquel que cree en Él, pues también alcanza la resurrección. Entonces, Él inicia la nueva vida, Él, vamos a decir que funda su reino, y pues obviamente, ¿quiénes son los súbditos? Pues nosotros. Es por eso que nosotros vivimos dentro del reino de Cristo. Él fundó el reino para que nosotros viviésemos en él. En primer lugar, estamos hablando del reino espiritual, el reino sobre esta tierra. Entonces, los súbditos somos nosotros, somos su iglesia. Por eso se le conoce en primer lugar a él como la cabeza de la iglesia, porque él es el que la inicia. En segundo lugar, también se interpreta que como cabeza de la iglesia, porque Él es quien tiene toda la autoridad sobre nosotros, sobre la iglesia. Recordemos la relación entre la cabeza y el cuerpo. ¿Cuál es la parte de nosotros como un cuerpo? Y esa es la analogía que hace mucho el apóstol Pablo. Él trata de explicar las cosas espirituales con situaciones comunes, situaciones cotidianas, y dentro de esas situaciones él también explica la relación entre Cristo y su iglesia como el cuerpo humano. Y él dice, ¿qué parte del cuerpo humano es la que gobierna todo el resto de los miembros? No es la mano la que manda, no es el pie, no es el ojo, sino es la cabeza. Está hablando de la mente, está hablando del cerebro. Esa es la parte del ser humano que gobierna todas las demás partes. Lo mismo hace en comparación con el Señor Jesucristo. ¿Quién es el que domina? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es quien tiene la autoridad de todo lo que se tiene que hacer, de cómo debe de pensar la iglesia, cómo debe de actuar, qué es lo que tiene que hacer? Pues la cabeza. Entonces la cabeza es el Señor Jesucristo. Dentro de la iglesia cristiana no deben de haber jerarquías en el sentido de que quién es más importante que otro, porque el Señor Jesucristo fue muy claro y se lo dijo a sus apóstoles: ustedes, entre ustedes no hay más ni menos, todos son iguales, todos son hermanos entre ustedes. Si bien es cierto que el Señor Jesucristo dejó diferentes funciones, diferentes dones, diferentes ministerios, pero no fue para que alguien esté por encima de otro hermano, sino para ministrarle a esos hermanos. Todos tenemos diferentes funciones, por eso somos parte de un cuerpo, todos somos diferentes miembros, pero no para enaltecernos sobre otros. Eso es lo que nos enseña que el Señor Jesucristo como cabeza. No hay nadie más importante que Él, y todos los miembros son iguales en la iglesia. Entonces no hay jerarquías. Él es el único que gobierna, el único que manda, el único que tiene la autoridad, y la autoridad del Señor Jesucristo está en su palabra. Por eso nosotros, una de las primeras declaraciones de fe bautistas es que nuestra Biblia es nuestra regla de fe, y únicamente nos basamos en ella. Entonces, eso es lo que nos dice que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la función de nosotros como cuerpo? Simplemente obedecer. No hay otra cosa. No podemos estar mandando, no podemos estar haciendo nada más que obedecer a la cabeza, que es Cristo. Y, por consiguiente, si la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, pues la iglesia no depende de ninguna forma, de ninguna creación, de ningún ángel, ni de ninguna cosa creada. Y eso se lo da a entender precisamente a esa doctrina que se estaba levantando del culto a los ángeles, que ellos eran intermediarios, como les comentaba en clases anteriores, que ellos eran intermediarios entre Dios y los hombres, los seres angelicales. Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, no hay ningún ser angelical que esté por encima del Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia, y Él
y el cuerpo depende única y exclusivamente de la cabeza. Así como el cuerpo humano depende exclusivamente de su propia cabeza, lo mismo pasa en la iglesia. No depende de nada más que no sea de la cabeza. Y en este caso la cabeza de la iglesia, dice Pablo, es Cristo. Ni un ser creado, ni un ángel, ni nadie es la cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia podemos decir que en primer lugar, ¿quién le da vida a la iglesia? Únicamente Cristo. Nadie más puede darle vida a la iglesia. Y eso es lo que el Señor Jesucristo narra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el versículo 4. Recuerden ustedes, donde el Señor Jesucristo enseña una relación, él hace una metáfora entre la vid, que es vamos a decir, el fruto, los árboles que dan las uvas, pues, o los arbustos que dan las uvas, y las ramas que están conectadas al tronco. Dice que Él es la vid. Entonces nosotros somos las ramas donde están colgadas las uvas, y que si esas ramas no se encuentran conectadas al tronco de la vid, que es Él, dice, no pueden dar fruto. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Quién es el que nos da vida a nosotros como iglesia? El Señor Jesucristo. Toda aquella persona que quiera hacer las cosas por sí mismas, ignorando lo que Dios dice, o alejándose de la autoridad de Cristo, o siendo Él mismo su propia autoridad, esa persona no puede dar frutos y no puede obtener la vida de Cristo. Por eso dice el Señor Jesucristo, lejos de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que enseña que Él es la vida de la iglesia. Nosotros debemos estar pegados, firmes y sujetos a la cabeza. Y en segundo lugar también el Señor, ¿quién es el que le da crecimiento a la iglesia? Pues el Señor Jesucristo. Por eso en Efesios 4, 11 al 13 nos narra, y eso lo hemos visto muchas veces, que Él mismo, dice, ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Diferentes ministerios, ¿para qué? Para que el cuerpo de Cristo sea edificado y que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Dice ese versículo. Entonces, el Señor Jesucristo es el que nos da a nosotros como iglesia las herramientas y todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para ir creciendo. No podemos nosotros tomar de ningún otro lado para nuestro crecimiento más que del Señor Jesucristo, más que de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros nos ayuda a crecer como iglesia. Entonces, el Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia nos da, en primer lugar, vida. No podemos hacer nada lejos de Él. Y segundo, Él es el que nos da el crecimiento como iglesia, como miembros de la iglesia. Entonces es importante entender esa parte, que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la parte principal de la iglesia. Y está implícito de lo que decíamos, que Él es el primogénito de los muertos. Para que en Él tenga toda la preeminencia, significa que para que Él sea el más importante por encima de todas las cosas. El versículo 19, continuamos en el versículo 19, y esto es hermoso también, porque dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, este versículo dice que a Dios le agradó, que a Dios le plació y que a Dios aprobó que en el Señor Jesucristo habitase toda la plenitud. Pero, ¿qué significa esa parte, esa palabra de plenitud? Bueno, la palabra plenitud se deriva de la palabra griega que es pleroma. Y eso lo que significa es que la totalidad de la divinidad de Dios habitó en Jesucristo, o habita en Jesucristo. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud, significa, en otras palabras, es que todos los poderes y todos los atributos de Dios, como creador, como todos los atributos que estuvimos viendo, no se le repartieran a los ángeles ni se le dieran a ninguna otra criatura más que al mismo Hijo de Dios, al mismo Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice ese versículo que en Él habita toda la plenitud, significa que Él tiene todos los atributos de Dios. Él es la imagen perfecta y única del Dios vivo. Entonces,
En el Señor Jesucristo está la esencia y la gloria de Dios, no en ningún ángel. Es por eso que únicamente Él es el único mediador entre nosotros y Dios, porque en Él habita toda la gloria de Dios. Reside en Él, solo en Él, ni en ninguna otra criatura. Y es precisamente de eso de lo que nos habla el libro de los Hebreos en el capítulo 1, el libro de los Hebreos en el capítulo 1, eso es lo que comienza enseñando, porque inclusive el pueblo judío realizaba culto a los ángeles también, ellos creían en los ángeles, en los seres angelicales, y el libro de Hebreos precisamente comienza a narrar esas cosas, porque él dice que el Señor Jesucristo fue hecho heredero de todo, no deja nada a medias. O sea, todo lo que nosotros conocemos, toda la creación, tanto material como espiritual, el único heredero de todo eso es el Señor Jesucristo. Sí, es cierto, a nosotros se nos conoce como herederos, coherederos de Cristo, pero a Él fue al que le fue entregado todas las cosas en sus manos. Además, nos enseña Hebreos 1 que los ángeles no se pueden comparar con Él. Y eso dice en Hebreos 1:13. En todo el capítulo 1 de Hebreos menciona eso. Y dice que los ángeles no se pueden comparar con Él porque los ángeles son ministros ¿de quién? Ministros de la iglesia, ministros de los que han creído en Cristo. Entonces ellos son siervos de Cristo. El Señor Jesucristo no es siervo de la iglesia, es el Señor de la iglesia. Nosotros somos siervos de Cristo. Y los ángeles vienen a ser, dice Hebreos 1, ministros o siervos de los que han creído. O sea, de la iglesia. Dice Hebreos 1, 13 y 14, dice: Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces Hebreos 1 nos enseña que el principal y que el que está por encima de hasta de los ángeles, pues obviamente es el Señor Jesucristo. Y por último, en el versículo número 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, no solo el Señor Jesucristo fue el heredero de todo, absolutamente. No solo el Señor Jesucristo fue quien Dios puso toda su deidad y todo su poder manifestado en él. No solo a él se le conoce, no solo es el primogénito entre los muertos, no solo es la imagen visible del Dios invisible, sino que además, por medio de él, y a Dios le plació, que por medio de Jesucristo, todas las cosas sean reconciliadas con él. Entonces el Señor cambia la hostilidad y la enemistad que Dios tenía hacia el hombre por su pecado, a una relación de amor, de amistad y de obediencia. Ahora, no estamos afirmando, aquí parece, el versículo 20 parece que dice que por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, como que si Dios se estuviera reconciliando con la humanidad. No es así, sino que es todo lo contrario, sino que Dios por medio de Jesucristo le da la oportunidad al ser humano de que él se reconcilie con Dios. Recuerden que no fue Dios quien se separó de nosotros, fuimos nosotros como seres humanos quienes vivimos separados de Dios. Entonces, por medio de Cristo, Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos otra vez con Él. No Dios reconciliarse con nosotros. Él toma la iniciativa porque Él es quien nos da la oportunidad y el medio, por medio de Jesucristo, para reconciliarnos con Él. Entonces, Él toma la iniciativa porque Él no quiere que nos perdamos. Sin embargo, los que tenemos que reconciliarnos con Dios somos nosotros. Él es el único camino y por esto la sangre de la cruz. No había ninguna otra alternativa para hacer la paz entre Dios y nosotros. Jesucristo tenía que pagar el precio para nuestra redención y hacernos libres de la esclavitud del pecado. Entonces era tan grande el problema que tenía el ser humano, que tiene todavía el ser humano con el pecado, que el único precio que puede pagar por nuestra propia vida y por nuestra libertad es la sangre de Cristo que el Señor pagó en la cruz. Entonces ese es lo único que tenemos y que nosotros nos dio Dios para poder reconciliarnos con Él y estar en la condición en la que nos encontramos ahorita, y le damos la gloria a Dios porque nos dio de su misericordia y su gracia, llegó a nosotros para conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y volver a reconciliarnos con Él. Inclusive ayer, curiosamente, y ese es un pensamiento que tienen muchas personas, ayer me preguntaban,
¿por qué en esta vida le pasan cosas malas a personas buenas? Y esa es una pregunta que tiene todo mundo. Y la respuesta fue muy sencilla, obviamente utilizando las escrituras. Y yo le decía a esta persona, es que no hay personas buenas en el mundo. Las personas son buenas a lo que nuestros ojos quieren ver. Y las personas son buenas para sí mismas. Pero para Dios, una persona que está lejos de Cristo no es una persona buena, porque todo lo que Él hace lo hace para sí mismo, lo hace para su gloria, para su ego, para sentirse bien con Él mismo. Pero no hay ni una persona buena en el mundo. Entonces, no podemos decir, ¿por qué le pasan cosas a personas buenas? ¿Buenas para quién? Buenas para nosotros, a lo que nosotros queremos ver en ellos. Pero el que conoce verdaderamente el corazón de una persona es Dios. Por eso dice Dios, no hay ni una sola persona buena en el mundo. El único bueno, dice el Señor Jesús, es Dios. Es por eso, esa es la respuesta que le di a esta persona que me preguntó eso. No, para Dios no hay personas buenas en el mundo. Por eso necesitamos de Cristo para volver a reconciliarnos con Él. Y entonces, por medio de Cristo, entonces nuestras buenas obras comienzan a contar para Dios. Pero mientras una persona esté lejos de Cristo, por muy buenas obras que Él quiera hacer, para Dios es abominación, porque la bondad que Dios, de la definición de bondad que tiene Dios, no es la misma que tenemos nosotros. Entonces, esa fue la respuesta que le di a esta persona. Es por eso que únicamente, dice el versículo 20, únicamente por medio de Él, pues, las cosas se pueden reconciliar con Dios. Y el versículo continúa diciendo que las que están en la tierra como están en los cielos. A mí un comentario sobre esta parte es que está haciendo el apóstol Pablo lo que él está haciendo es diciendo que hay salvación para todo ser humano, vaya. O sea, que la reconciliación de Cristo con la humanidad es para toda la humanidad, para todo el mundo entero. Entonces, termina el versículo diciendo, haciendo la paz mediante la sangre de cruz, que ya sabemos que tiene que ver con el pago por nuestra redención y por nuestra liberación del pecado. Entonces, pues, vimos estos 3 versículos preciosos de quién es el Señor Jesucristo y enseñándonos también a nosotros que Él está por encima de la iglesia, por encima de nosotros, por encima de toda creación, que Él es el heredero de todo, Él es la imagen de Dios invisible, Él es el todo para nosotros, hermanos. Podemos resumir estos versículos en esta afirmación. El Señor Jesucristo es absolutamente todo para nosotros, absolutamente todo para el universo. Él es el creador de todo, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da crecimiento, es el que nos alimenta, es el que nos cuida, nos protege, etcétera, etcétera, etcétera. Y Él es nuestra cabeza a quien debemos estar sujetos todo el tiempo. Así que le damos la gloria al Señor porque somos hijos de Dios y porque nos hemos reconciliado con nuestro Dios y Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a dejar hasta aquí, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase.